aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y Estas son solo algunas de las materias que no te ofrece la U, en las que habrías podido identificar lo que llamamos el abismo entre la U y el mundo real. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde te compartimos nuestra experiencia sobre cómo enfrentar el mundo real de los profesionales en ingeniería para que tu camino sea un poco más sencillo. En cada episodio abordaremos un tema nuevo y aplicaremos la ingeniería a nuestra experiencia. Así te compartiremos la principal información que nos habría gustado tener antes. Cuando nosotros lo vivimos. Ingeniería para la Vida. Buenas, ¿cómo están todos? Esperemos que no nos hayan extrañado demasiado. Hoy es el primer episodio de la segunda temporada de Ingeniería para la Vida y estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes compartiendo algunos temas de interés para aquellos estudiantes que ya están listos para cruzar el abismo entre la universidad y el mundo real. Aquí y desde Suecia me acompaña mi gran amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Todo bien aquí. Ya han pasado algunos meses desde la última vez que grabamos un episodio y llevamos varias semanas, incluso meses, discutiendo cómo seguir adelante. Y yo creo que ya tenemos una idea clara y, como tú dices, hoy es el inicio de la temporada número 2 con un nuevo formato y vamos a ver cómo nos va. Sí, ¿cómo está ese verano sueco? Yo creo que a nuestra audiencia le interesaría saber qué sucede cuando el sol nunca se pone. Yo creo que en los últimos 2 o 3 años la situación se está agravando aquí en Europa con respecto a las olas de calor. Estamos pasando por temperaturas poco habituales, pero aquí en Suecia estamos en temperaturas cercanas a los 30, 32. Usualmente no se llega a tales temperaturas durante el verano. Y no es una situación muy cómoda porque los edificios y casas no están construidas para estar en estas temperaturas. Entonces sí se ha vuelto un poco incómodo. Pero esa es eso es la parte suave. Hemos tenido bastantes incendios forestales y eso es muy peligroso, bastantes sequías. Creo que ha sido uno de los veranos más secos en los últimos 40 o 50 años. Y eso es alrededor de toda Europa. Entonces la situación se está agravando muy rápido por estos lados. Y para ti, Federico, ¿qué tal ese verano en Arizona? Pues extrañamente ha llovido muchísimo. Aquí el verano es también la época lluviosa. Entonces por un lado, pues muy bien porque no tenemos tanto calor. 32 grados suena delicioso en comparación a los 42 que podemos llegar aquí, pero también ha habido muchas inundaciones, así que definitivamente estamos viviendo tiempos de clima extremo y pues ya veremos hasta dónde llega. Ojalá como civilización podamos hacer algo al respecto. Pero bueno, como Daniel comentaba, vamos a estrenar un formato en Ingeniería para la Vida y hemos decidido que para la temporada 2 vamos a enfocarnos en traer invitados que puedan enriquecer aún más los temas que ya hemos tocado durante la primera temporada. Y el día de hoy vamos a empezar con esta nueva modalidad con un invitado muy especial. Y le voy a dar el pase a Daniel para que nos cuente quién es este invitado. Pero también es muy importante que este primer episodio lo vamos a enfocar un poco en lo que es movilidad eléctrica, sus retos, el futuro de esta transformación y cómo potenciar su uso en Latinoamérica. Obviamente no vamos a resolver ese gran problema durante este episodio, pero sí vamos a poder hablar sobre el tema. Federico y yo estábamos hablando qué hacer en la temporada 2. Llegamos a la conclusión de que sería muy interesante traer gente como nosotros, ingenieros que se han graduado en Latinoamérica, pero que han logrado cosas extraordinarias. Y una de esas personas que se nos pasó por la mente fue Peter Villaín. Peter fue compañero de nosotros en la universidad, en la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Y actualmente Peter trabaja para Tesla en Alemania. Ahora Peter nos va a contar cuántos años y toda su historia. Pero es un excelente ejemplo de lo que queremos mostrar en esta segunda temporada. Entonces, bienvenido, Peter. Gracias por aceptar la invitación. Y cuéntanos, Peter, ¿cómo llegaste a donde estás ahora?
Hola Daniel y hola Federico. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación y de verdad qué bueno escucharlos de nuevo después de tanto tiempo y, y bueno, y sentir que todavía tenemos ese cariño o esa conexión a nuestra linda Costa Rica. ¿Cómo llegué a Tesla? Pues por un amigo, contactos. Empecé en el 2014 y pues anteriormente había trabajado en energía solar. Ese fue mi enfoque desde el último año de carrera. Digamos, yo dije, no, yo no puedo trabajar en una empresa donde voy a estar rodeado de máquinas y humo y dije, no, yo tengo que encontrar algo que realmente me apasione y encontré la energía solar. Entonces me vine a hacer a Alemania la tesis o la pasantía y escribí aquí mi tesis y bueno, faltando una semana para regresarme a Costa Rica, pues me ofrecieron quedarme a trabajar. Y bueno, estuve en investigación varios años, luego pasé a ser, ¿cómo se diría? Maestro de obras, sí, site manager sí, proyectos fotovoltaicos de gran escala. Y bueno, ahí fue donde obtuve pues, la mayor experiencia que puedo ahora adaptar a Tesla, porque básicamente, bueno, mi trabajo es en la coordinación y construcción de los nuevos superchargers, que son los supercargadores que tiene Tesla en las autopistas. Y pues para ellos necesitamos lo mismo que necesitamos para un proyecto solar. Entonces se basa en conexión a la red con un transformador, un poco de obra civil y obviamente instalación eléctrica. Pues sí, entonces en el 2013 pues estaban buscando a alguien que instalara los primeros supercargadores en Alemania y bueno, todo eso era un sueño, ¿no? Estaba empezando, se estaban vendiendo algunos autos acá, pero no existía la posibilidad de viajar largas distancias porque simplemente no existían esos supercargadores y había que pernoctar en algún hotel o cargar realmente en un enchufe corriente durante muchos minutos o horas. Entonces sí, más o menos así fue como terminé en Tesla. Un amigo que ya estaba ahí y me dijo que me viniera para Tesla. Y sí, lo primero, la primera pregunta que hice en mi trabajo, me acuerdo, fue, bueno, ¿y qué va a pasar después de este año? Porque supuestamente en un año íbamos a construir la red y yo pensé que no iba a tener trabajo al segundo año. Pero aún así le di una oportunidad a Tesla en aquel entonces. Y aquí estoy. Increíble que llevas ya tantos años en una industria que está iniciando y que básicamente va a cambiar toda la movilidad a nivel mundial, llamémoslo así. Pero Peter, cuéntanos un poco, vamos un poco más atrás. ¿Por qué decidiste estudiar una ingeniería? Sí, bueno, mi sueño siempre fue ser piloto, pero nunca obtuve mucha ayuda ni soporte de mis papás. Y pues la ingeniería siempre fui muy curioso y era de los niños que desarmaban cualquier televisor que se había descompuesto, arreglaba mi bicicleta yo mismo y sí, entonces o sea, sí sabía que quería estudiar ingeniería, pero no fue fácil. En el colegio, pues yo era un buen estudiante, pero también era muy vago. Entonces, sí, digamos que necesitaba una motivación extra siempre para mis exámenes o para enfocarme en los estudios. Y bueno, ingresé a la ingeniería mecánica de primero en la UCR y me faltó motivación.
O sea, no, ese cambio de pasar de una clase en el colegio de 25 estudiantes a entrar a una clase de química con, no sé, 200, 300 personas, fue un gran cambio para mí y sobre todo la UCR era muy grande, tal vez muy impersonal. Y llevar esos cursos también generales, química, física, matemática. Solo llevaba un curso que se llamaba Introducción a la Ingeniería, pero no, o sea, no, ni siquiera nos llevaron a un laboratorio, no hubo, era igual, era una clase sí, una clase X, ¿verdad? No, no estaban dando la clase ni siquiera en la facultad. Y sí, me fue muy mal, me fue muy, 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 muy mal. Bueno, se me vinieron otras ideas. Según yo quería ser biólogo, guía turístico, no quería más estudiar. Y pues sí, a los 2 años, pues dije, voy a darle otra oportunidad y apliqué en el tecnológico. Ahí me matriculé en ingeniería forestal porque yo pensaba que querías, siempre es curioso, ¿verdad? Porque uno debería seguir sus sueños o pensamientos siempre de alguna forma. Yo tenía pues una pasión también por la biología o por la naturaleza y dije, bueno, ingeniería forestal, árboles, tal vez ingeniería, lo voy a combinar. Y el primer día que había el recibimiento en el tecnológico, pues había un evento en el gimnasio y yo llegué tarde y me dijeron, vea, su grupo está allá al fondo, mejor se sienta por aquí y espera a que termine el evento. Pues me senté ahí y resulta que esta gente era los nuevos estudiantes de ingeniería electromecánica o mantenimiento industrial. Y me senté con alguien, no me acuerdo quién era, y pues me llevé muy bien y hablamos de muchas cosas. Y cuando terminó el evento, pues me fui con ellos en vez de ingeniería forestal. Y el director de carrera en aquel tiempo, don Max Buch, dio una charla y nos dio un paseo, sí, nos enseñó todos los laboratorios y me dio esa motivación que nunca había tenido anteriormente. Y me dijo, bueno, ustedes el primer año no, pues sí, van a llevar cursos que no están muy relacionados con la ingeniería, pero sepan que esta es su casa. Nos presentó a las secretarias, a los profesores y ver esos laboratorios. Con simplemente haber visto esos laboratorios, pues fue mi inspiración de decir, bueno, ahora sí voy a ponerle y voy a sacar esta carrera. Así que me pasé de ingeniería forestal a, a ingeniería en mantenimiento industrial por algo de casualidad y motivación. Pues disculpa que te interrumpa porque a mí me pasó algo similar y creo que Federico también. Yo cuando estaba haciendo el examen de admisión, estaba muy estresado cuando quería ingresar al tecnológico. Y es un examen, para los que no saben, es un examen muy duro, básicamente de matemáticas o de analogías. Y yo iba a marcar ingeniería electrónica. Y a los 5 minutos antes de entrar al examen, yo dije, yo no voy a entrar a electrónica porque el puntaje es muy alto. Y dije, voy a marcar algo distinto y después me cambio. Y encontré mantenimiento industrial y dije, bueno, esto es algo parecido, lo voy a marcar y después veo a ver qué hago. Y luego entré a mantenimiento industrial, pero después me di cuenta que eso era lo mío. O sea, la vida lo lleva a uno por caminos que uno realmente no se explica y yo creo que ese era nuestro destino, Peter, lastimosamente. No lastimosamente, menos mal se dieron así las cosas. Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasó lo inverso de Rosen. A mí me contaron sobre mantenimiento industrial, me emocioné tanto como estaba escribiendo Peter y cuando llegué del examen por nervios marqué electrónica y me di cuenta el día que había que matricular que estaba en la carrera equivocada y pues después me cambié. Así que yo creo que el mensaje que estamos escuchando es que a veces cuando estamos muy jóvenes, los nervios, la falta de motivación y muchas otras cosas nos hacen tomar decisiones que por dicha son corregibles
y nos pueden llevar a lugares muy interesantes en la vida. Pero aprovechando eso, Peter, aquí nosotros en el podcast manejamos este término del abismo entre la U y el mundo real. Y es básicamente ese momento en donde estamos a punto de salir de la carrera y ya estamos, qué sé yo, firmando los papeles para la práctica y todo, y se nos viene encima el pensamiento de que ya me toca ir a trabajar. Y ya no más exámenes, no más quizzes, no más trabajos, sino que tengo que ir a generar, tengo que ir a responderle a un jefe. Contanos un poco cómo fue esa transición para vos. Yo creo que para mí no hubo ningún abismo, Férico, porque como yo tuve también esos años ahí en el limbo, pues estuve trabajando también. Y estuve trabajando como guía turístico, como fotógrafo. De hecho, algunas fotos mías se publicaban en algunas revistas. Fui despedido. Trabajé también en un call center, domingos a las 7 de la mañana. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a saber, pues, qué es ser responsable, ¿verdad? Qué es ser puntual en un trabajo. Y yo me acuerdo durante mi estudio también, yo soñaba, pedía, y quería hacer una práctica en mis vacaciones. Y mi sueño, como ya les dije, era ser piloto. Entonces yo quería trabajar en Copesa, que era el taller de mantenimiento de aviones en Costa Rica. Y lo intenté por todos lados, con profesores. Yo les dije, yo les voy a barrer el piso, pero déjenme trabajar ahí un mes. Y no lo logré, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hace falta mucho en Costa Rica, o no sé si ha mejorado, pero esa conexión con trabajar un mes en una empresa durante las vacaciones, y tener tal vez hasta ya un pie ahí, ¿no? O sea, si yo trabajé ahí 1 o 2 meses en algunas vacaciones, podría ser que hasta me den trabajo en el futuro cuando me gradúe, y no lo logré y nunca entendí por qué. Y bueno, a la hora de llegar aquí a Alemania, pues sí era un golpe, era pues algo totalmente nuevo, ¿verdad? Una cultura diferente, pero tuve tal vez la dicha de tener, digamos, ese gran primer trabajo después de la práctica, que eso es, pues a la hora de ya hacer una práctica, pues ya tiene uno un pie en la empresa, y que le den un contrato, pues es ya el siguiente pie el que está adentro. Entonces sí, creo que en realidad sí estaba preparado para empezar una carrera ya en una empresa. Súper interesante, Peter. Tener ese fogueo, lo importante, ¿verdad? De haber tenido la experiencia y creo que tenés un muy buen punto, porque a veces qué difícil es poder balancear el trabajo en la universidad, pero qué importante se vuelve ya cuando uno vuelve a ver para atrás y dice, pucha, sí, lo logré, fue un gran esfuerzo, pero eso me ayudó mucho a esa transición. Yo quisiera aquí meter un poco la cuchara porque yo comparto lo que dice Peter. Yo lo veo aquí en Suecia, que durante el verano se abren oportunidades para estudiantes universitarios a venir a las empresas, a conocer las empresas y a poner su primer pie dentro de las empresas. Y es algo que, como Peter lo dice, o sea, le ayuda a uno a presentarse, a aprender un poco sobre la cultura, y ya cuando uno termina la universidad, entonces hacer esta transición un poco más suave. Pero lastimosamente en Costa Rica y en Latinoamérica no tenemos este tipo de experiencias, y es algo que se podría implementar fácilmente. Pero gracias, Peter, por ponerlo en el tapete. Sigamos un poco, ya hablaste un poco sobre qué te has especializado. Bueno, trabajaste en la parte de energía solar. Cuéntanos un poco un poco más sobre tu posición actual. Hablaste un poco sobre, sí, que estás trabajando con los superchargers y instalando, pero cuéntanos un poco el scope, o sea, ¿cómo podemos entender tu posición? Durante 7 años estuve a cargo de
de los supercargadores en las autopistas de Alemania, Austria y Suiza. Y sí, prácticamente desde todo, desde el diseño eléctrico, supervisión de la obra y hasta la puesta en marcha de la estación. Y hace más o menos un año me cambiaron el puesto como Construction Lead. Y esto es prácticamente un puesto que yo mismo me imaginé y luché por él. Y era simplemente que yo tenía un buen ojo para ver cómo podíamos mejorar nuestras estaciones, cómo podíamos ser más rápidos, más eficientes, cómo podemos construir también en invierno, en verano, cómo construir también más barato. Entonces, sí, es un puesto muy creativo y fue mi opción en vez de digamos, pasar a ser un gerente o un supervisor, pues más arriba, pues yo me quise quedar en lo que a mí me gusta, ¿no? En la parte ingenieril, de diseño y mejoramiento de nuestros equipos. Perfecto. Ahora hablemos un poco más de Peter como tal. Y esta es una pregunta interesante. ¿Cuál es tu ninja skill o talento escondido? Ninja skill. Bueno, yo soy muy gráfico. Y tengo un muy buen ojo. Y eso ayuda mucho a encontrar errores. Y también para el puesto en el que estoy, de mejoramiento. Entonces sí, o sea, a mí cuando alguien construye algo nuevo o hay un plano, por ejemplo, entonces me lo mandan a mí porque saben que voy a encontrar tal vez un error o les puedo ayudar en algo que ellos tal vez no están viendo. Entonces yo diría que ese es el ninja skill y que se refleja también en que uno dice, pucha, yo era fotógrafo y la gente me decía, usted tiene un buen ojo para la fotografía y en eso, ese es mi ninja skill. Excelente. Peter, nos contaste que tus intereses especiales son la aviación, la biología, la fotografía. Pucha, qué variado. ¿Hay algo más que te llame la atención y te apasione aparte de lo que haces en tu trabajo? A mí me apasiona mucho, pues, la gente y no sé, pero digamos, a nivel profesional, yo pienso mucho en esa persona que está ahí en invierno cortándose los dedos, cortando un cable. Y creo que eso me ayuda también mucho porque yo no suelo hacer presión cuando veo que no es necesario. Y la gente, de verdad, si hay que hacer presión para algo, creo que la gente responde de una forma positiva porque saben que, digamos, yo necesito ese favor de ellos o esa ayuda, que es algo que, sí, tal vez aquí en Alemania tal vez es más difícil, ¿verdad? La parte humana, a veces se suele ver a la gente como máquinas y sí, o sea, es parte también de mi trabajo, digamos. Yo voy a las construcciones, yo estoy ahí y es por una pasión, ¿no? Porque me gusta la gente y lo cual también me ayuda en mi trabajo. Un interés muy noble, Peter, porque al final los puestos de liderazgo se tratan de velar por la gente, ¿verdad? Y creo que nuestra cultura latina nos ayuda mucho a traer calidez, tal vez a ambientes que son un poco más fríos. Entonces, es cierto. Sí, es que suena extraño, ¿verdad? Pero yo creo que aquí en Europa es algo que
que no hay mucho. Créeme que a mí me pasa exactamente lo mismo y yo, o sea, creo que el éxito que he tenido en Suecia es gracias a eso. O sea, que traigo una forma distinta de pensar y es exactamente lo mismo, lo mismo que tú dices, es pensar sobre la gente y tratar de llegarle a la gente, que es algo que el europeo aprecia bastante y no es algo muy común acá, entonces te comprendo completamente. Pero, Peter, coméntanos un poco, ¿cuál es tu libro preferido y por qué? Mis libros preferidos han sido los de Kino, ¿sí? No de Mafalda, sino libros de estas caricaturas críticas que tiene Kino. Entonces tengo una colección casi que completa del mundo de Kino. Sí, no sé si se acuerdan que en la entrada de nuestra carrera, los lunes en la mañana había a veces un chiste de Kino pegado en la pizarra. Sí, me acuerdo. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, ¿saben quién pegaba eso? Creo que ya nos acabamos de dar cuenta. Finalmente se resolvió el misterio que siempre me preguntaba los lunes en la mañana. ¿Quién tiene el tiempo de venir aquí a poner algo de Kino? Alguien que le gusta mucho. Qué bien, Peter. En serio, tenía esa pregunta desde hace años. Bueno, ahí está. Sí, sí. Bueno, y hablando de entradas, tal vez no entrada física a la universidad, pero en general de entrar a la universidad, a veces nosotros nos hemos hecho la pregunta aquí en el podcast, ¿qué consejo nos hubiéramos dado si pudiéramos viajar en el tiempo hace veintitantos años? ¿Qué consejo nos hubiéramos dado a la hora de entrar a la universidad? Y te queremos hacer esa misma pregunta. Si vos pudieras ir a hablar con el joven Peter que está a punto de entrar a la UCR, por lo que escuchamos, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a mi Peter de cuando era joven? Yo creo que le hubiera dicho que disfrutara más esos años y realmente no me arrepiento de nada. O sea, yo entré muy tarde a la universidad por todos los problemas que tuve anteriormente. Pero si lo veo ahora, pues todos esos piedras en el camino que tuve más bien me ayudaron muchísimo para el futuro. Y pues no creo que un consejo en aquel tiempo me hubiera ayudado, sinceramente, porque un consejo para encontrar motivación cuesta muchísimo, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, mi problema era la motivación, entonces yo podría decir, porque alguien no me motivó, pero yo no puedo obligar a nadie a motivarme, ¿no? O sea, serían mis padres los que me tienen que motivar, o mi novia, o yo mismo, pero bueno, eso cuesta mucho. Entonces, sí, no, realmente no. Simplemente haber disfrutado más esa vida de estudiante, aunque la disfruté bastante, pero... Sí, eso puedo entenderlo porque a veces uno se preocupa demasiado por cosas pequeñas en la U y pierde de vista lo que es importante. Así que, excelente. Pues bueno, ahora quisiéramos pasar como a otra sección que es un poco más relacionado a la industria donde trabajas y vamos a mantenerlo bastante genérico porque sabemos que Peter trabaja para una empresa muy importante que no necesariamente le permite a sus empleados compartir sus secretos y somos 100% respetuosos de esos, entonces vamos a mantenernos hablando más de la industria que de otra cosa. Creo que nos comentabas un poco que en algún momento dijiste,
Yo no creo que pueda trabajar en una sala llena de máquinas y llena de humo. Quisiera algo pues más limpio y de ahí es tu paso a la energía solar. Este, pero además de eso, ¿qué más te llamaba la atención de pues digamos, la industria de la energía limpia? ¿Qué es lo que más te motiva para seguir ahí día a día? En Tesla lo bonito es que es una motivación completa. O sea, no lo estamos haciendo porque hay que hacerlo, no lo estamos haciendo porque vemos que es el nuevo negocio, sino que lo hacemos de convicción. O sea, desde el que vende el auto hasta nosotros que instalamos los cargadores, es un trabajo en equipo increíble. Uno, digamos, me han llegado, sí, o sea, han llegado ofertas y para ir a otras compañías, pero jamás. O sea, estar involucrado desde la construcción de una fábrica aquí en Alemania o estar involucrado con la gente de ventas, también de reciclaje, futuro de baterías, por ejemplo, pues da una satisfacción muy alta, porque una empresa normal que produce autos, pues los vende y no les importa a dónde sus clientes van a cargar, ¿verdad? A nosotros sí nos importa mucho a dónde va a cargar ese cliente, que ese cliente esté feliz, y enseñar que se puede, ¿no? Que es lo que hemos intentado durante estos años, de que es posible, de que sí se pueden viajar a largas distancias. Entonces, sí, esa es la mayor motivación. Sí, Peter, y bueno, yo pues tengo la dicha de tener uno de estos vehículos y creo que esa motivación y esa pasión por el producto se transmite en la experiencia de tener un Tesla y la interacción que se da en los talleres o sea, todo es un ecosistema en donde puedo dar fe que todo eso que decís es sumamente cierto. Y tengo que preguntarte, porque yo creo que nuestros oyentes me matarían si no pregunto, ¿cómo es trabajar para Elon Musk? Pues sí, trabajar para Elon es retador, pero también al mismo tiempo es alguien que realmente lo da todo. O sea, es sabido las horas que él trabaja, desde que también él ha pasado noches y días en la fábrica intentando solucionar problemas. Entonces, eso también le da a uno una motivación de que es un jefe o un líder en la empresa que no está en un escritorio, ¿verdad? Con sus secretarias y alguien inalcanzable. En realidad él es muy alcanzable y si él está caminando por la empresa y alguien lo para, encantado de hablar con cualquier empleado. Sí, entonces también su forma directa de ser es algo que también ayuda a la empresa, y las decisiones que se toman puede ser que no hayan, algunas sean no tan buenas o no tan positivas, pero por lo menos hay decisiones. Y es alguien que toma riesgos. O sea, ese es un espíritu de la empresa muy fuerte. Tomar esos riesgos y ver hacia adelante y no ver mucho hacia atrás sobre los errores que hubo. Perfecto, gracias Peter. Y ahorita me imagino que muchos oyentes se están preguntando, me interesaría trabajar allá algún día. ¿Qué debería estudiar una persona que aspira a tener este tipo de trabajo o que quisiera trabajar en esta industria, desde tu perspectiva? Sí, bueno, para nuestro departamento, que es el departamento de charging, de carga de vehículos, pues lo mejor es lo que nosotros estudiamos, electromecánica, debido a que necesitamos conocimientos tanto de mecánica, ya sea para hacer unos planos en AutoCAD o también tener conocimientos de la parte eléctrica, transformadores,
conexiones eléctricas. Entonces, tal vez lo que también hace falta un poco sería un poco de ingeniería civil, ya que muchas veces, pues, si construimos drenajes o también un parqueo totalmente nuevo, puede ser que esté techado también, entonces necesitamos una estructura para el techo y los cimientos. Entonces, esa sería la combinación perfecta, ¿sí? Electromecánica y un poco de ingeniería civil. Perfecto, yo creo que esas habilidades técnicas o duras, como se le dice en la industria, sumamente importantes. Y desde el punto de vista, tal vez si lo pensás de las habilidades blandas, ¿verdad? Cosas que se aprenden en el camino, esos soft skills que le llaman en inglés. ¿Vos pensás que durante tu periodo en la universidad aprendiste algo que hoy lo estás aplicando en este puesto y te dé, digamos, una ventaja o bien te ha ayudado a acoplarte a este puesto y quedarte ahí tanto tiempo? Sí, yo creo que en los años de estudiantes aprendemos mucho a trabajar en estrés. O sea, ese estrés de tener 6 exámenes finales en una semana, tener, pues, ir de un examen de matemática y en la tarde olvidarse de todo eso, ir a uno de, no sé, de laboratorio de máquinas, pues ya es un entrenamiento para saber cómo puede ser la vida profesional en el futuro. También poner prioridades es muy importante, saber, bueno, tal vez tengo que estudiar más para esto que para esta otra materia. Entonces sí, lo que es trabajar, o sea, yo a veces digo que tenía hasta más estrés en estudiando que trabajando. Entonces sí, es duro, pero sí nos enseña a ser disciplinados y saber cómo manejar el estrés en el futuro. Ahora, Peter, si bien recuerdo, tú también sacaste una maestría en Alemania. Entonces mi pregunta es, ¿cómo compararías la educación que recibiste en Costa Rica con la educación que obtuviste en Alemania? La educación en Costa Rica es muy buena. En realidad no tenemos que envidiarle nada a Europa. Quizás sí, pues nos gustaría tener, como dijimos, más experiencia laboral en empresas y que tal vez algunas máquinas en laboratorios más modernas, pero yo diría que la gran parte de mi estudio en Costa Rica estuve muy contento con los cursos que llevé. Y sí, mi maestría aquí pues no fue totalmente ingeniería, fue management, entonces era en energías renovables, pero sí, una forma muy global y no tan especializada. Pues qué bueno saber que no hay tantísimas diferencias, ¿verdad? Yo creo que a veces en el papel así suena y así parece, pero la verdad nos enorgullece escuchar a alguien que está trabajando en un lugar tan prestigioso como Tesla poder dar su opinión acerca de la educación en Costa Rica y saber que estamos bien y ojalá podamos mejorar porque definitivamente hay muchos retos, pero tenemos una base muy sólida. Y hablando de retos, Peter, de hecho esta sección les voy a preguntar a ustedes dos porque para nuestros oyentes, Daniel, si recuerdan, o es la primera vez que escuchan el podcast, Daniel trabaja en Scania, la compañía de buses en Suecia. Entonces, tanto Daniel como Peter tienen exposición a el tema de la movilidad eléctrica. Entonces, una de las cosas que
todo el mundo se pregunta, o sea, cuáles son los retos más grandes que tiene la movilidad eléctrica en Europa bueno, y en Latinoamérica, ¿verdad? Porque al final es un fenómeno global. Entonces, tal vez, Daniel, empecemos con vos, que desde el punto de vista, ¿cuáles son esos retos en Europa y luego en Latinoamérica? Ok, bueno, yo voy a empezar hablando en lo concerniente a Europa, que aquí es donde se están dando los cambios. Entonces, los dos retos más grandes que yo veo ahorita, y en la parte de vehículos comerciales, hay que aclarar eso, camiones y buses, eso es a lo que yo me refiero con vehículos comerciales, que es donde Scania se encuentra compitiendo. Entonces, el primer gran reto es la ausencia de una red de cargadores rápidos para vehículos comerciales. Lo que Peter habla es más que todo una red de cargadores para vehículos Tesla, es una gran diferencia. Ahorita voy a explicar un poco más al respecto. Y el segundo gran reto que yo veo en Europa, y Peter mencionó un poco, es el desarrollo y reciclaje de baterías. Entonces vamos con el primer reto. Entonces, un cargador para carros puede estar entre 3.7 y 11 kilowatts. A excepción de los supercargadores que Peter instala, que tú me puedes corregir, Peter, pero yo creo que son de 150 kilowatts. Ahora, sí, Peter, tú puedes aquí decirme si estoy equivocado o no, no hay problema. No, está bien, está incrementando un poco. Ok, pero lo que se estima que un supercargador para un camión o un bus es aproximadamente 250 kilowatts. Entonces, lo que usualmente se hace con un carro eléctrico es cargarlo durante la noche y usarlo durante el día. O, si uno tiene un Tesla, usar uno de los supercargadores y cargar el vehículo durante el transcurso del día, pero dura 1 o 2 horas. Con los camiones y buses la historia es muy distinta porque aparte de cargarlos durante la noche, se puede requerir una segunda recarga durante horas laborales. Recordemos que muchos camiones o buses pueden exceder los 200 o 250 kilómetros, que es lo que una batería hoy en día puede almacenar. Entonces, detener un camión por 8 horas a lo largo del día para cargarlo no es económicamente viable. Entonces, lo que se está trabajando muy duro aquí en Europa entre los gobiernos y los principales actores de la industria es poder crear una red de supercargadores a lo largo y ancho del continente. O sea, básicamente hacer lo que Peter está haciendo en Tesla. Y ahora vamos con el segundo reto, que es el desarrollo y reciclaje de baterías. Entonces, se habla mucho sobre la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Significa poder reutilizar casi al 100% los componentes de las baterías. Las baterías requieren muchos elementos químicos que son muy limitados en cantidad, tales como litio, níquel o cadmio. Entonces no es sostenible en el tiempo producir una batería para un carro o un camión o un bus y luego desecharla. Entonces ahí es donde se encuentra la importancia del reciclaje de las baterías. Desde hace unos 5 a 8 años, no solo Tesla, sino muchas empresas dedicadas a este negocio se han puesto serios en este tema, y puedo dar el ejemplo de una empresa sueca que se llama Northvolt, y ellos hoy en día, ellos dicen que han logrado reciclar casi un 95% de sus propias baterías. Entonces se está avanzando mucho en este tema. Entonces esos son los dos grandes retos en Europa. Y ahora hablando un poco de Latinoamérica, pues para serles honestos, digamos desde la parte de vehículos comerciales, y en Scania, Latinoamérica no es un mercado ideal para vender camiones y buses eléctricos, dada la poca inversión que los gobiernos han realizado en redes de cargadores o reducción de impuestos para poder fomentar el uso de estos camiones. ¿Por qué se requieren reducciones de impuestos? Porque estos vehículos son muy costosos. Entonces, los números básicamente no dan para una empresa para invertir en esta nueva tecnología. Entonces, yo personalmente no veo viable que en los próximos 5 a 10 años comencemos a ver camiones eléctricos en las calles de Latinoamérica. Lastimosamente, esa es la situación hoy en día. Pero Peter, cuéntanos,
Para ti, ¿cuáles son los retos más grandes que tú ves en Europa y luego en Latinoamérica? Uh-huh. Bueno, uno de los retos más grandes es concientizar o informar también a la población de qué es un vehículo eléctrico, ¿verdad? Creo que hace falta mucha información también en los costos de mantenimiento, también los costos por kilómetro que puedo hacer en comparación con un vehículo de gasolina. Pues me voy a enfocar en vehículos pequeños y no en camiones. Y eso cuesta mucho. La gente está simplemente acostumbrada a que existen gasolineras, de que esa es la forma de movilizarse. Y cuando una persona maneja un auto eléctrico por primera vez, pues su imagen y entendimiento cambia totalmente. También existe ese miedo de saber que no se pueden viajar largas distancias, lo cual ya ha mejorado muchísimo. Y a nivel latinoamericano, pues lo mismo. Ya se está haciendo algo en lo que es incentivos y reducción de impuestos en Costa Rica, pero sí, obviamente todavía son vehículos sumamente no, pero sí un poco más caros, pero claro, a la hora de la inversión inicial, pero esa parte de la información de los costos de mantenimiento y consumo de energía por kilómetro es algo que hace falta. Sí. Sí, definitivamente esa parte que comentas el miedo que hay de que me voy a quedar con el carro varado, pues se me va la batería. Esa es la razón por la cual mi esposa no tiene un carro eléctrico, porque dice que un día nos vamos a quedar tirados. Entonces, es definitivamente una barrera cultural, pues, que hay que derribar en algún momento. Una de las alternativas de las que se habla bastante a este tema de la movilidad eléctrica es el uso del hidrógeno como combustible. Y creo que hay como dos escuelas de pensamiento que de cierta forma se enfrentan un poco. Entonces quisiera preguntarles cuál es su opinión al respecto. Tal vez voy a empezar con Peter esta vez, a ver qué opinas vos de este tema. Bueno, primero que todo, un auto de hidrógeno es un auto eléctrico, ¿verdad? Entonces, en los 80s sí existía aquel auto de hidrógeno que funcionaba con un motor de combustión interna modificado, pero que se vio que por la baja eficiencia de estos motores, pues no era rentable. Y ahí murieron esos proyectos. Cuando ahora se habla de un auto eléctrico, es un auto que tiene una fuel cell, y para alimentar esta fuel cell y generar electricidad, pues combino el hidrógeno con el oxígeno. Y lo que hago es cargar una batería. Entonces, un auto de hidrógeno es un híbrido, ¿no? Es un carro eléctrico y esa electricidad es generada por este fuel cell gracias a la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, para mí, es una tecnología que sí tiene, para mí el futuro sería, como dice Daniel, para camiones. Pues la única ventaja desde mi punto de vista es que yo puedo cargar más rápido. Entonces yo sí puedo tener un camión de hidrógeno, el cual lo puedo recargar con hidrógeno de forma rápida y puedo volver a estar en carretera. A nivel de vehículo personal, yo no veo un futuro en los hidrógenos, ya que es un vehículo que también va a requerir muchísimo más mantenimiento,
y al final me va a costar más dinero que uno simplemente de eléctrico. Pero Daniel, no sé, ¿usted qué opina? Bueno, tú introduciste un tema muy interesante y es en la parte de camiones y depende mucho de la empresa, porque aquí también hay dos puntos de vista. Tenemos dos empresas, Volvo y Mercedes, que le están apostando fuerte a la tecnología de hidrógeno. Y luego tenemos todo el grupo Traton, que es MAN, Scania y Navistar en Estados Unidos, que definitivamente dicen no le vemos futuro a esta tecnología. Y yo voy a utilizar información pública de Scania, entonces no hay ningún problema. Esta información la han publicado en redes, entonces yo básicamente la voy a utilizar. ¿Y por qué el grupo Traton o Scania específicamente no cree en el hidrógeno como combustible? Hay dos temas aquí. El primero, Peter, tú lo comenzaste a hablar, que es el tema de la eficiencia. Y el segundo, que es el tema de la distribución del hidrógeno, o sea, poder producir hidrógeno y llevarlo a una estación de carga. Entonces, vamos con el primer tema. En los vehículos eléctricos, el 75% de la energía es utilizable por el vehículo. Esto significa el well to wheel, o sea, del pozo a las llantas. El 75%, el well to wheel viene del petróleo, pero se puede utilizar, digamos, que la misma analogía. Entonces, el 75% de la energía que se produce va a llegar a las llantas del vehículo. El 25% que no se puede utilizar es debido, número uno, un 10%, a que se pierde en la transmisión desde la producción de la electricidad hasta el lugar de carga. Un 5% que se pierde al momento de cargar el vehículo y un 10% restante que se pierde por la transmisión y el motor eléctrico, o sea, ya dentro del vehículo. En cambio, un fuel cell electrical vehicle solo se aprovecha el 25% de la energía, o sea, completamente opuesto a los vehículos eléctricos. ¿Y dónde está esa pérdida del 75%? Un 30% se pierde entre la transmisión y la electrólisis, que es el proceso para producir hidrógeno a partir del agua. O sea, ya al momento de producir hidrógeno ya perdiste un 30% de la energía. Luego, un 15% se pierde en la transmisión, almacenamiento y alimentación del vehículo. Con los vehículos eléctricos ahí solo hay un 10% de pérdidas porque no hay ningún almacenamiento. Y luego el 25% restante se pierde entre la transmisión y el motor del vehículo. En un vehículo eléctrico, ahí es solo un 10%. Entonces, al final de cuentas, y escuchen muy bien, se requiere 3 veces más energía para alimentar un camión con hidrógeno. 3 veces más. Entonces, desde ese punto de vista, no es sostenible. Y ahora el segundo tema, que es la distribución del hidrógeno. Entonces, hoy en día toda la infraestructura necesaria para transmitir la energía eléctrica se encuentra disponible. Para poder alimentar más vehículos con energía eléctrica, se requiere invertir en aumentar la producción eléctrica, aumentar la capacidad de transmisión de mayor electricidad y hacer lo que Peter está haciendo, que es instalar más cargadores. Entonces, vehículos eléctricos es básicamente un problema de escalabilidad. Con el hidrógeno tenemos otro tipo de problema más complejo. Número uno, el hidrógeno es un elemento inflamable y tiene una densidad muy baja que se puede dispersar en el aire. En los últimos años se ha realizado mucha investigación con respecto a este tema y viendo la posibilidad de mejorar lo que se tiene hoy en día para el transporte del gas o al convertirlo en líquido. Entonces, básicamente esos son los retos más grandes que tiene el hidrógeno hoy en día. A menos de que se realice mucha investigación y mejoras en este tipo de vehículos, no le veo mucho futuro. Bueno, muy interesante. Yo creo que ustedes saben muy bien cómo está esto y pues ya veremos a dónde desembarca esta tecnología. Y hablando del futuro y a dónde puede llegar esta tecnología, vamos a ver, hoy en día tenemos una disparidad, ¿verdad? entre la venta de vehículos eléctricos, que según un dato que tengo por aquí, solo el 0,7% de todas las ventas mundiales de automóviles son eléctricos. Pero en algunos países, como en Suecia, ¿verdad? Según me dice Rosen,
el 30% de los vehículos vendidos durante el 2021 fueron híbridos o eléctricos. Es decir, a nivel mundial 0,7% de todas las ventas, pero solo en Suecia 30%. Y tengo entendido que en Noruega es arriba de eso, ¿verdad? Es mucho más popular. Entonces, si vemos esta disparidad y pensamos en lo que viene en los próximos años para la movilidad eléctrica, ¿qué piensan ustedes que va a suceder o que debe suceder para potenciar el uso de los vehículos eléctricos? Y sí, hemos hablado de algunas cuestiones de inversión, ¿verdad? Y tal vez impuestos y demás, pero ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar esa cultura del vehículo de combustión interna? Peter, ¿qué pensás vos? ¿Cómo hacemos para resolver o eliminar esas barreras? Sí. Bueno, un punto interesante es que es un cambio muy grande para una compañía que ha estado produciendo autos de combustión interna durante toda su vida, de cambiar de un día para el otro a vehículos eléctricos. Entonces, uno de los problemas ahora también a nivel mundial es pues los tiempos de entrega de un vehículo eléctrico también, que son muy altos. También porque las empresas no están produciendo los números que se requieren. Entonces, pongamos un ejemplo de, digamos, BMW. Ellos tienen una cadena enorme hacia atrás de empresas, las que producen las bujías, las que producen los tubos de escape, filtros de aceite, ¿verdad? Todas esas empresas desaparecerían de un día para el otro si estas empresas deciden fabricar vehículos eléctricos. Entonces, sí, o sea, la producción no está tan alta en este momento como para estar también vendiendo vehículos eléctricos en todo el mundo. Y al ser estos más caros, pues también es obvio que se vendan de primero en países donde la situación económica pues es un poco más alta. Entonces es cuestión de tiempo. Digamos, Noruega y Suecia están dando la guía de hacia dónde va el mercado. Y es cuestión de tiempo para que estas empresas se adapten, o lo que está pasando es que van a existir millones de empresas nuevas que van a quitar o a quitarle ese nombre que han tenido a las empresas productoras de autos de combustión interna. Entonces lo vemos mucho en los mercados en China. Ahí no sé, a la larga ya hay unas 50 o 40 empresas vendiendo autos eléctricos y nadie sabe que existen todavía en otras regiones, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a esas 20 famosas y ahí viene un mercado gigante en China que le va a quitar el mercado a estas empresas que conocemos. Entonces, sí, lo más interesante, perdón, Peter, termina, perdón. No, eso. Los números tienen que incrementar de producción y tomemos a Noruega como un ejemplo de lo que se va a ver en el futuro. En Noruega se venden autos nuevos alrededor del 90% entre eléctricos y híbridos. Sí, ahí lo más interesante es que el auto eléctrico en sí es un auto más sencillo, al menos desde mi perspectiva. Requiere menos partes, requiere menos mantenimiento. Entonces, no había pensado eso que decís de los suplidores de piezas, ¿verdad? Que están acostumbrados a hacer bujías. Pues sí, eventualmente podrían llegar a desaparecer. Y desde el punto de vista comercial, Rosen, de camiones y buses, ¿qué vislumbra para el futuro de esos vehículos?
Bueno, tú ya me quitaste la primera idea, que, que es básicamente que sí, se requieren menos componentes y por eso mismo las empresas de vehículos comerciales en sí están asustadas porque gran parte del negocio es vender repuestos. Recordémonos que los camiones y buses están encendidos y andando 12 de 16 horas por día y el mantenimiento, se requiere un mayor mantenimiento, llamémoslo así. Entonces ahí hay un problema desde el punto de vista de vehículos comerciales. Pero, ¿cómo hacer para potenciar el uso de vehículos eléctricos? Todo se reduce a costos. O sea, si logras demostrar, como Peter estaba hablando al inicio, de que el costo operativo de un vehículo eléctrico o de un camión eléctrico es menor y el business case, o sea, vale la pena, o sea, usted pague al inicio más plata, pero a lo largo de la vida del camión, en sus gastos operativos de electricidad, en vez de utilizar diésel, va a pagar mucho menos y va a pagar muchos menos repuestos. Entonces, este modelo de negocios va a ser más interesante para las empresas en Latinoamérica, llamémoslo así. Entonces, es eso. Número uno, cómo demostrar que el uso de camiones eléctricos es básicamente más barato. También muy importante hablar lo que yo dije al inicio de, por ejemplo, cómo incentivar por medio de reducción de impuestos la importación de vehículos comerciales eléctricos a Latinoamérica y que equipare de alguna forma estos que se tienen aquí en Europa. Ese sería el número 2. Y el número 3, muy importante, aunque en Latinoamérica no se va a ver afectado porque la mano de obra es muy barata, pero aquí en Europa se está hablando mucho de cómo comenzar a fabricar vehículos comerciales no solo eléctricos, sino también autónomos. Recordemos que los vehículos Tesla tienen cierta parte de autonomía. En la parte de vehículos comerciales, hasta el momento, no hay ese tipo de tecnología. Entonces, acá la mano de obra es muy costosa, entonces si se logra poner en la calle, aquí en Europa, vehículos comerciales autónomos y eléctricos, a final de cuentas los costos operativos van a caer mucho más y se va a volver mucho más interesante, al menos aquí en Europa, poder comprar un camión eléctrico. Reduce el abismo entre la U y el mundo real. Ingeniería para la vida. Excelente. Pues muchísimas cosas quedan por delante y la verdad cada vez que ustedes hablan y los escucho, pues me emociona pensar todo lo que viene para la humanidad en general, en términos de cómo nos vamos a transportar el día de mañana. Muy bien, entonces ahora para ir cerrando, la última pregunta para Peter sería si alguno de nuestros oyentes que está localizado en Latinoamérica se inspiró por la conversación de hoy y resulta que tiene mucho interés ahora de trabajar en esta transformación de la industria automotriz, ¿qué consejo le darías? Bueno, primero que todo, que se informe, ¿verdad? Que vea más allá de lo que se lee en un periódico, o que deje esas partes negativas que se hablan sobre la movilidad eléctrica y que se enfoque, como ya hablamos, en las ventajas, ¿verdad? De que un producto puede ser más caro al inicio de compra, pero su mantenimiento puede ser muy bajo o sus costos de operación también pueden ser muy bajos. Entonces, agarrar también un caso como el país de Noruega como ejemplo y ver qué es lo que está pasando ahí. Y de una forma técnica, pues un vehículo eléctrico no es nada más que un iPad con ruedas, ¿verdad? Aquella mecánica de precisión que tenía un carro diésel de inyección y solo lo podía llevar a un taller porque era el especialista, pues eso murió, ¿verdad? Y todo lo que sabemos de la calidad de un motor alemán comparado con un chino,
eso también desapareció, ¿verdad? Ahora, si yo pusiera un taller de mantenimiento de autos eléctricos, pues la parte más importante es saber programación, conectar mi computadora a ese vehículo, hacer un estudio de cómo está la batería y un motor eléctrico que cualquiera en realidad podría reparar. Creo que la parte tal vez más complicada es la parte de programación. Entonces, es un cambio radical en comparación entre un carro de combustión interna a uno eléctrico, pero no es un rocket science, ¿verdad? No es que no es ni más complicado ni menos complicado, simplemente diferente. Sí, y es algo que hay que cambiar en nuestras mentalidades. También, si hablamos de la parte de carga, pues el futuro yo lo diría como van a desaparecer esas estaciones de gasolina en las ciudades porque la gente va a cargar cuando va a centros comerciales o puede cargar en su casa. Y esas estaciones de carga van a estar solamente ubicadas en mayor parte en las rutas de larga distancia. Entonces sí, es un cambio total de cómo cargar a un auto, cómo comprarlo, cómo darle mantenimiento, pero sí, o sea, simplemente con la parte electromecánica y un poco de programación es lo que uno más necesita para tener éxito con los vehículos eléctricos. Perfecto, Peter. Muchísimas gracias por esta charla, por este tiempo que le has dedicado pues, a este episodio. Y pues bueno, con esto concluimos este episodio. De ahora en adelante o durante esta temporada vamos a seguir este tipo de formatos. Esperamos que a la audiencia le guste mucho este tipo de entrevistas. La idea, como mencionamos al inicio, es presentar ingenieros graduados en Latinoamérica y que están realmente, llamémoslo, reventándola fuera de las fronteras de Latinoamérica. Y Peter fue un excelente ejemplo para iniciar este formato. Entonces, muchas gracias a Peter otra vez y nos estaremos escuchando a futuro con otra persona, otro episodio similar al realizado el día de hoy. Entonces, hasta luego y muchas gracias por escucharnos.